¿Qué tal a todas las familias que han seguido estos temas? Vamos ya en este cuarto día, con este cuarto tema, en esta semana hablando de la familia y de la casa común para todos. En esta ocasión el tema 4 se titula Educación y espiritualidad ecológica. Tenemos que hablar, sí, de una educación, sí, de cómo tratar a nuestra casa común, pero también de cómo descubrir que nuestra espiritualidad tiene que ir acompañada de ese cuidado, de esa educación. Ya lo dice la palabra educación, que viene de la raíz latina, educo, que significa formar, instruir, enseñar o conducir, guiar. Esto en alguien a un sentido de la educación. Es decir, que entonces sería guiar a la persona, mostrarle el camino, enseñarle para que pueda descubrir qué es lo que tiene que hacer. Educación también sería la actividad que consiste en transmitir determinados conocimientos y patrones de comportamiento con el fin de garantizar la continuidad de la cultura en la sociedad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Para educar en casa los valores, el respeto, la tolerancia, la prudencia, la sencillez, pero también el respeto no solamente a los papás, como dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios, ¿verdad? Sino también a las personas que están a nuestros alrededores, grandes o pequeñas. Todos debemos de tener el mismo respeto. Y eso significa educación. Educar significa guiar, significa mostrar, significa conducir, para que entonces nosotros podamos hacerlo también con los integrantes de nuestra familia. Dejando la parte educativa y formativa primordialmente a la familia. Son los primeros que enseñan a sus hijos a orar, son los primeros que enseñan a sus hijos a hablar, son los primeros que enseñan a sus hijos a caminar. Entonces los formadores primordiales o primeros de toda la familia son los padres, aquellos a quienes está encomendado todo este camino. La educación, pues, no es una acción ajena a la persona, sino una autorrealización que mediante el conocimiento toma uno la opción o la decisión de hacer su vida, para ir descubriendo, ir entendiendo y ir comprendiendo la grandeza del amor. El hombre no comienza fácilmente a pensar, pero tan pronto lo hace, ya no se detiene. Empieza a pensar qué es lo que tiene que hacer, qué sería correcto, pero todo esto obviamente fundamentado en los valores. La educación es la ciencia y el arte, pero también es esencia, es un acto de esperanza que acoge, ama, crece y confía en el otro como ser creado a imagen de Dios. Si nosotros no hacemos eso, se pierde entonces la comunicación. Se pierde entonces aquello que nosotros tenemos que portar y que tenemos que transmitir como hijos de Dios. Podríamos nosotros decir que los obispos de México han hablado de la esencia de educación como comunicar, como recorrer un camino, como formar e impulsar a una persona, como el desarrollo integral y emocional de las personas, donde cada una de estas experiencias nos llevan a construir la realidad de la naturaleza, nos llevan a una meta de una propia realización, nos llevan también al desarrollo de una madurez y nos llevan también a ser cada vez mejores seres humanos. Es la forma como podemos nosotros tratar de entender. Esta educación es recibir a otros para crecer uno mismo en orden a la propia realización, en apertura a los demás, al mundo y a Dios. La educación no es para estar encerrados, no es para hacerla nada más con los que están cerca de mí, sino con todos los que me rodean, con todos aquellos que están, porque la comunicación es comunicación y crecimiento personal que se convierte en cultura, con el fin de alcanzar madurez racional y afectiva, que le permita vivir en la libertad y con responsabilidad. Ya lo dice el Papa Francisco, la educación ambiental debería disponer a darse ese salto hacia el misterio, desde donde una ética ecológica adquiere su sentido más hondo, más profundo. Pero por otra parte, hay educación capaz de replantear los itinerarios pedagógicos de una ética ecológica, de manera que ayuden efectivamente a crecer en la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la compasión. Lo dice el número 210 de la Laudato Si, que es el documento base que estamos tomando. Por lo tanto, la educación en relación a la espiritualidad ecológica nos ayuda a orientar un estilo de vida nuevo, con mayor calidad y cuidado de la naturaleza. La espiritualidad ecológica nos lleva a asumir el deber y el cuidado de la creación con pequeñas acciones cotidianas. Y es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlos. Pero no solamente aquello que sea como
prioritario o como una emergencia ahorita, porque tal vez pudiéramos decir, híjole, están sucios los mares, bueno, vamos y los limpiamos, y ya, y después, ¿qué hacemos? ¿Dónde sigue esa espiritualidad ecológica? ¿Dónde sigue esa formación que debemos nosotros de hacer y que debemos nosotros de seguir? De frente a esta crisis ecológica, el Papa Francisco nos propone 3 momentos importantes para que nosotros podamos descubrir esta espiritualidad ecológica. Primero, ser conscientes de la responsabilidad social, moral y económica en lo que se realice. Lo dice la Laudato Si en el número 206. La segunda, tener la capacidad de salir de sí y de ir hacia el otro. Esto nos ayuda a hacer una sustentabilidad ambiental realizada en la justicia. Esto lo encontramos en el número 207 y 208 de la Laudato Si. Y tercero, ¿quiénes son los actores de esta educación ambiental? Primero, la familia, como sede de la cultura y de la vida, el número 213. Es aquí donde se cultivan los primeros hábitos de amor y de cuidado de la vida, el uso correcto de las cosas, el orden y la limpieza, el respeto, la conciencia local. Aquí la familia se aprende a pedir permiso y a dominar la agresividad y a pedir perdón cuando hacemos algún daño. Como segundo actor sería la política, la que compete un esfuerzo de concientización en la población, el número 214. Y por último, la iglesia. ¿Sí? También la iglesia participa en este rol de educar en la contemplación agradecida del mundo, del cuidado de la fragilidad de los pobres y del medio ambiente, también en el mismo número 214, donde tenemos que encontrar que entonces la educación que viene de familia también nos tiene que ayudar a nosotros en estos 3 aspectos, la familia, la política y la iglesia, a tener una buena educación ambiental, una buena educación ecológica. Pero entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué es la espiritualidad ecológica? En el capítulo 6 de la Laudato Si, ilumina la conciencia de nuestro origen común, de una pertenencia mutua, de un futuro compartido por todos, que permitiría el desarrollo de nuevos modos de relacionarse y de vivir. Lo que construye a la persona espiritual como tal es tomar una actitud o postura ante sí mismo, ante el otro y ante los demás. Y de frente a Dios, siguiendo la propia conciencia, es decir, la espiritualidad es la genuina decisión de la existencia humana, donde hablamos de un encuentro interpersonal, de un encuentro integral de la persona, pero también de algo que trasciende, de algo que lleva. Por eso es que la espiritualidad ecológica no es cualquier cosa, es una dimensión espiritual de nuestra fe, que nos lleva y conduce a las acciones transformadoras de la espiritualidad ecológica, la interioridad del corazón del hombre, su conciencia, la espiritualidad ecológica que nace de las costumbres, que nace de la fuerza de la fe y que nos lleva a esta estructura. La ecología, la cultura ecológica, no se puede decir a una serie de respuestas urgentes para las cuales los problemas que van apareciendo. Es decir, no solo ahorita hay que preocuparnos, sino siempre. Un ejemplo tan fácil. Sabemos nosotros que de repente en esta temporada de lluvias se inundan las avenidas, los pasos a desniveles, se salen el agua de las mismas coladreras porque el drenaje es insuficiente, pero además porque la basura que nosotros usamos, vas en la calle, te comes una paleta, unas papas, algo y lo dejas ahí tirado. Y cuando llueve lo arrastra la corriente, va tapando las coladeras. No es solamente cuidar ese momento de que está lloviendo, sino toda la vida. Tener una cultura ecológica de poder decir, bueno, es la basura, la guardo en mi mochila, en la bolsa y la voy y la tiro en la casa. Porque es de la única manera en la que vamos a poder descubrir y entender qué es lo que Dios nos está pidiendo. Queridos hermanos, la espiritualidad específicamente cristiana, como lo dice San Francisco de Asís, en relación a la creación seguramente aportaremos elementos que promuevan un nuevo estilo de vida según una espiritualidad ecológica. Francisco de Asís nos ayudaba y nos enseñaba a transmitirlo, nos enseñaba a cuidar a los demás, a verlo como hermanos, a verlo como parte de tu familia, como parte de tu esencia,
Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Aprender a alabar, aprender a comprender, pero sobre todo, aprender a convivir con toda la creación, plantas, animales, con todo lo que está creado, para que entonces nosotros podamos, junto con ellos, coexistir, llevar a cabo una vida nueva. La gratitud es decir, un reconocimiento al mundo como un don recibido del amor del Padre. Tenemos que aprender a ser agradecidos con el mundo, con lo que Dios ha creado, con lo que Dios nos da, para que entonces nuestra espiritualidad ecológica vaya de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. Amar, a creer y a confiar. La amorosa conciencia de no estar desconocidos ante las demás criaturas. Convivir. Sí, ciertamente sabemos que algunos animales son peligrosos, pero creo yo que si no les hacemos nada, ellos tampoco se meten con nosotros. Pero cuando nosotros también los atacamos, cuando nosotros también invadimos su privacidad, que también ellos tienen, entonces es cuando ellos también hacen lo mismo que nosotros hacemos, defenderse solamente. Necesitaríamos entonces aprender a coexistir los unos con los otros. Desarrollar la creatividad y el entusiasmo del que Dios nos ha dotado para resolver los dramas del mundo. La alabanza, la responsabilidad y el cuidado. Hoy podríamos decir, como dijo el Papa Francisco, atendiendo a lo que dice San Francisco de Asís, diciendo, Laudato si mi Señore, alabado seas mi Señor, porque todo lo que ha creado nos ha ayudado y nos lleva a nosotros a esta educación, pero también a esta espiritualidad ecológica. Creo que este tema nos lleva a reconocer, queridos hermanos, que todos somos parte de un mismo mundo y que todos formamos parte de una misma sociedad y de una misma cultura. Si nosotros aprendemos a respetar lo que Dios ha creado, ellos también coexistirán con nosotros. Y en lugar de ir acabando con todo lo que está pasando, con esto del cambio climático, con esto de que cada vez está peor toda la situación, podemos nosotros hacer algo. Lo único que nos hace falta es querer hacerlo, querer tener ese instinto de cambio, de conversión, pero sobre todo de subsistencia, de poder llevar con los otros la grandeza del amor que Dios nos ha dado. Hoy agradezcámosle a Dios por todo lo que nos da, por este día sin sol, con lluvia, algunos dirían romántico, algunos dirían deprimente, algunos dirían así me gusta, otros dirían no me gusta. A veces estamos inconformes con lo que Dios nos da, cuando nuestras palabras tendrían que ser alabado sea mi Señor, porque nos da la oportunidad de vivir y de compartir todo esto con los que estén a nuestro alrededor. Que hoy esta espiritualidad ecológica nos ayude, no solo a tener una espiritualidad del rezo, del rosario o de la liturgia de las horas o de la misa, sino que eso vaya acompañado de cuidar la casa común, de cuidar las zonas de los bosques, de cuidar los ríos, de no tirar basura en la calle, de hacer cosas que no sean por el momento, sino que nos ayuden y nos lleven siempre al encuentro de Dios. Espero que al reflexionar sobre este tema podamos ir cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, pero sobre todo nuestra forma de ver el mundo. Que el Señor les conceda un día lleno de bendiciones y que podamos ir descubriendo lo que Él ha creado para todos nosotros.